Buenos días, queridos hermanos. Bienvenido esta mañana al culto que vamos a tener en directo por primera vez en este tiempo del coronavirus. Y vamos a comenzar con un tiempo de oración. Así que oremos. Señor y Padre nuestro, te alabamos y glorificamos tu nombre en este día, Señor, porque tú nos has bendecido. Tú nos has ayudado hasta aquí, Señor, y te pedimos por este tiempo que vamos a escuchar tu palabra, que sea un tiempo, Señor, donde te podamos dar la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has protegido a tu iglesia, Señor, y queremos pedirte que lo sigas haciendo. Bendice, Señor, a los hermanos que por algún motivo, Señor, estén pasando dificultades, tanto físicas como espirituales, Señor, necesidades materiales de comida en sus trabajos, Señor, cualquier cuestión, Señor, para que tú proveas conforme a tu misericordia. Y así, Señor, te seguimos pidiendo por tu iglesia y te seguimos pidiendo, Señor, por este mundo. Todo ello te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues bienvenidos a todos. Espero que un gran número pueda conectarse en esta mañana y pueda escuchar este culto que vamos a tener. Déjenme dar dos anuncios así principales o generales, que son los que queremos que todos estemos pendientes a lo largo de esta semana. A lo largo de la semana vamos a seguir con las reuniones virtuales por Zoom, como hemos tenido hasta ahora. Y el domingo que viene va a ser el domingo especial para nosotros, porque por primera vez vamos a podernos reunir aquí en la iglesia. Como hemos dicho, pues tenemos un aforo máximo del 50%, y a lo largo de la semana nuestro pastor Daniel Pereira va a enviar toda la información para saber los hermanos que podamos venir y así organizarnos mejor. Y como dije, pues a lo largo de esta semana iremos informando de todo. Pues no me queda otra cosa sino que pedir que sigamos orando por la iglesia, sigamos orando por nuestro país y por el mundo entero en general, por los enfermos, por los necesitados, por nuestros gobernadores, a lo largo de todo el mundo, para que el Señor también les dé sabiduría para saber cómo actuar. Pues sin más, voy a dar paso al grupo de alabanza, que ya lo tenemos preparado aquí, y ellos van a continuar con este culto y nos van a dirigir con una serie de coros e himnos que tienen preparados. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, Gregorio. Vamos entonces a tener un tiempo de alabanza y adoración, y antes quería empezar leyendo 3 versículos nada más que están en el Salmo 34. El versículo del 1 al 3 dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y vamos a adorar a Dios, vamos a alabarle a Él, y las canciones que vamos a cantar son todas exclusivamente de adorar a Dios por quién es y por lo que ha hecho también. Así que vamos a alabarle a Él. Mi Cristo
mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toma mi vida, quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canta con gozo, admirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. La gloria de un rey, vestido en majestad, se goza la creación, se goza la creación, envuelto está en luz, la oscuridad se va, pues tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Mi Dios grande es, di conmigo, Dios grande es, todos lo verán, nuestro Dios grande es. De la eternidad
conmigo, Dios, grande es, todos lo verán, nuestro Dios, grande es. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Me entrego, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy. Que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Amén. Y vamos a terminar este ratito de alabanza con la canción que vamos a cantar con los niños. Así que, aunque estén en las casas, pueden ponerse de pie. Yo no los estoy viendo aquí, pero pueden hacerlo. Y vamos a cantar esta canción. Jesús ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Jesús ama a cada uno. Jesús ama a todos. Ama a tu madre, grande hermano, chico hermano. Te ama a ti, me ama a mí. Jesús ama a todos. Jesús ama a cada uno. Jesús ama a cada uno, Jesús ama a todos. Ama a tu padre, ama a tu madre, grande hermano, chico hermano. Te ama a ti, me ama a mí, Jesús ama a todos.
Vamos a darle paso ahora a Dani, vamos a tener una oración y ya directamente pasamos al tiempo de la predicación. Sí, Señor, gracias porque eres grande, Señor, y porque tú nos amas también, como hemos cantado en esta última canción. Señor, gracias porque nos amas de una forma enorme, Señor, inmerecida, y gracias porque podemos acercarnos a ti por la muerte de Jesús. Gracias porque podemos acercarnos también a tu palabra, Señor, porque tú nos hablas a través de ella, y te pido que tú hables a través de Daniel, Señor, para que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, Señor. Y te pido que nos ayudes, Señor, también a estar concentrados en lo que quieres decir para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, buenos días. Es maravilloso que podamos responder a Dios en adoración. Unos poquitos aquí, el grupo de alabanza, y unos poquitos más, y también ustedes en casa. Estamos muy alegres porque la próxima semana podremos estar aquí y vas a recibir el link, el mensaje para que tú reserves tu asiento. Yo ya te hablaré más adelante del precio y todo lo demás. No, es broma. Abre tu Biblia en el Salmo 111. Vamos a estar ahí, en el Salmo 111. Voy a leerlo brevemente, aunque voy a predicar el Salmo 112. Esto parece un poco confuso, ¿no? Primero vamos a estar en el Salmo 111 y la razón es porque estos dos salmos están juntos. Probablemente lo escribió el mismo autor. Y el Salmo 111, algo que tenemos que saber al principio de esta predicación es que es el contexto del Salmo 112. Así que vamos a leer el Salmo 111, que es el contexto. El versículo 1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría, ¿qué? El principio de la sabiduría, sí, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este es el Salmo 111. Tiene que ver con el carácter de Dios, con la naturaleza de Dios. El Salmo 112 tiene que ver con las bendiciones de este Dios. Por eso no es insignificante que estén juntos, porque el primero te habla de quién es Dios, de su carácter, de su naturaleza, y el segundo de las bendiciones de este Dios. Esto es algo que Dios da, lo que Él tiene. ¿No te anima eso a ti, que Dios da lo que Él tiene? Si yo te animara y te bendijera ahora, yo estaría limitado por los recursos que tengo. De acuerdo a mis recursos, yo pudiera bendecirte de una forma, pero Dios es ilimitado. Sus recursos son ilimitados, sus bendiciones son ilimitadas. Esto es lo que está trayendo la atención el salmista. Padre, estamos agradecidos por tu amor y venimos delante de tu presencia y de tu palabra sensibles. Queremos permitir que tu palabra entre dentro de nosotros y que a medida que entendemos lo que tú dices, entonces nosotros te sigamos en obediencia a ti. Gracias porque tus promesas están con nosotros. Tú eres un Dios que continuamente está obrando y te amamos por eso. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Así que vuelvo a decirte que el Salmo 111
se trata de la naturaleza de Dios y el Salmo 112 de las bendiciones de Dios. Las bendiciones que aquí está hablando el Salmo 112 son específicas, como vamos a ver juntos. Así que en el versículo 1, ahora estoy hablando del Salmo 112, se puede dividir de 3 formas. El versículo 1 nos dice que este Salmo se trata de las bendiciones de Dios. De los versículos 2 al 9 nos va a enumerar qué tipo de bendiciones son las que da Dios a un tipo de persona, haciendo algo que Dios nos pide. Y el versículo 10 encontramos la reacción de esta persona por las bendiciones de Dios. Así que el Salmo 112, ahora sí estamos en este capítulo donde vamos a estar meditando en esta mañana. El versículo 1 dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Así terminaba el 111, ¿recuerdas? Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Lo primero que tenemos que entender que alrededor de este Dios, por quién es Dios, hay bendiciones que Él da. Y entonces nos interesa a cada uno de nosotros colocarnos en la posición donde seamos luego los receptores de esas bendiciones que Él tiene. Bienaventurado el hombre. ¿Qué significa bienaventurado? Venga, estás en tu casa, vete a la estantería y coge tu diccionario. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Quién lo está haciendo? Aquí nadie. Bienaventurado es algo que se desarrolla en el Nuevo Testamento. Hay bendiciones espirituales que los autores van desarrollando y describiendo muy bien. Un ejemplo de esto lo encontramos con Pablo en Efesios capítulo 1. Hasta en 11 ocasiones se repite que estamos en Cristo, los que han confiado en Él. Estas bendiciones que este Dios, por cómo es, las da a sus hijos porque estamos en Cristo, no por algo que nosotros hayamos realizado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros decimos que le invitamos a entrar a vivir en nuestro corazón, ¿no es cierto? Esto es un lenguaje que nosotros usamos especialmente para hablar con niños o comunicar con otros la verdad más importante, que es la siguiente: ahora estamos en Cristo, estamos en Él, tal como Pablo está diciendo. Ahora somos sus hijos. ¿Por qué somos sus hijos? ¿Por qué nos ha adoptado? Por el plan de salvación que se desarrolló. Jesús murió en la cruz y ahora estamos con Él. Nuestros pecados fueron crucificados cuando nos hemos identificado con Cristo. Todos los pecados son limpiados, perdonados, quitados, alejados. Ya no hay culpa sobre nosotros porque Cristo pagó por esa culpa. Y nos levantamos como nuevas criaturas. ¿No te recuerda eso también al bautismo? Cuando nosotros creemos, luego hacemos pública nuestra fe y vamos a las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo es una buena metáfora que representa bien todo esto que ha pasado internamente. Todos los pecados han sido limpiados y cuando nos levantamos somos nuevas criaturas. Así que hay bendiciones espirituales que llegan a nuestra vida porque estamos en Cristo. Y el Salmo 112 está hablando ahora de estas bendiciones. Pero tenemos que recordar que no son bendiciones meramente espirituales, sino que son materiales, tienen que ver con nuestro día a día y cómo nosotros vivimos. Hay tanto que el Señor está haciendo por nosotros y todo lo que Él hace por nosotros lo hace porque Él quiere, porque Él toma la iniciativa. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Además, Dios no nos debe nada, ¿no es cierto? Hay bendiciones y regalos que Dios nos da, no porque nos los deba, sino porque Él quiere, porque Él es así. Así que la vida misma que tenemos, la existencia misma, es una bendición de Dios. ¿A quién de ustedes le gusta comer pollo? Nuggets de pollo del McDonald's, tenía que decirlo, ¿no? ¿No? De Mercadona, del Burger King, bueno, de donde sea, a lo mejor en casa tú lo haces casero. En casa también hacemos, un rebozado con pan rallado, que es una locura. Me encanta ese pollo. Tú sabes que el pollo contiene 5 cosas, básicamente. Contiene grasa, proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas. Estas 5 cosas son lo que compone el pollo. Y van a dar energía al cuerpo cuando lo comemos, cuando lo ponemos dentro del cuerpo. Esta comida que da energía genera glucosa. La glucosa tiene un problema, que no sabe cuánta cantidad tiene que generar en el cuerpo y entonces se pone a funcionar el páncreas para nivelar la insulina que necesitamos dentro del cuerpo. El cuerpo funciona de esta forma. ¿Tú te preocupas cuando estás comiendo pollo de todo esto que ocurra internamente en tu cuerpo?
¿no? ¿Por qué no nos preocupamos de estas cosas? Porque asumimos que el cuerpo funciona así. Hay una forma determinada que el cuerpo lo hace. La realidad es que nuestra vida se mantiene como un acto de gracia de Dios. Dios es quien mantiene nuestras vidas y las cosas funcionan dentro de nuestro cuerpo porque el Creador así lo diseñó. De igual forma también cuando nosotros inhalamos oxígeno, lo mandamos por todo el cuerpo y exhalamos ¿qué? Dióxido de carbono, todo lo que sobra de nuestra sangre, ¿no? Y esto es algo que hacemos continuamente. Tú lo estás haciendo en estos momentos, ahora mismo, y es algo inconsciente que nos mantiene vivos. Y todo esto es también una muestra de la gracia de Dios. El hecho de que estamos, existimos, tenemos vida, nos mantenemos en vida, es un regalo de Dios, es una bendición que Dios ha dado. Nosotros no merecíamos nada, pero Él así lo determina y tenemos vida. Y esto entonces vemos que hay bendiciones generales que Dios da a todos. Ahora, el Salmo 112 no está hablando de este tipo de bendiciones generales, sino de bendiciones específicas que se las da a un tipo de persona. Si recibe esta palabra, la entiende y la obedece luego. Así que, bienaventurado el hombre, empieza diciendo este Salmo. ¿Por qué? Porque mira todas las cosas que hemos logrado nosotros. No. Como he dicho, el hombre no ha hecho nada para todo esto, Dios no nos debe nada, aunque nosotros no somos constantes ni mantenemos nuestra propia vida, el Señor lo da así y Él dice, mira, si me sigues, yo quiero bendecirte a ti también. Ahí este tipo de bendición que queremos mirar juntos en este Salmo 112. El versículo 1, bienaventurado el hombre, y está en neutro, así que el hombre y la mujer, bienaventurado el hombre y la mujer que teme a Jehová. Esta es la condición, esto es el llamado. Si tú te has dado cuenta del carácter y la naturaleza que Dios ahora te pide que vivas con una determinación tal como aquí vemos en el salmista, que temas a Dios, y vamos a ver qué significa eso. ¿Qué significa temer al Señor? Para muchos de nosotros a veces lo conectamos con algo que es negativo, algo malo, porque es tener miedo. Y en parte esto es cierto, porque nosotros vemos que Moisés, cuando está ante la zarza ardiente que no se consumía, él temió. Cuando Moisés sube al monte Sinaí a recoger los 10 mandamientos, él temió también. Esto no es solo una metáfora, el hecho de que haya miedo, sino que también es cierto porque nuestras emociones no las podemos controlar. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Él es incomparable, Él es una persona única, Él es una persona diferente, incomparable. Así que emocionalmente nosotros no sabemos cómo relacionarnos con Él. Ese es el problema. Y entonces se relaciona el temor, el miedo ante este Dios, que Él es Dios, Él es santo, Él es único. Él es separado. Por eso nosotros le reverenciamos y respetamos. Por eso queremos escuchar que eso es lo que nos está pidiendo y que nos queremos asegurar que vivimos una vida en obediencia a Él y que siguiéndole a Él. Así que la reverencia, el temor a Dios no es solo en palabras. Así no es la definición de temer al Señor. Porque si no hay una acción que acompaña a las palabras, entonces tú no temes al Señor. Si no hay acción, cuando decimos que reverenciamos a este Dios, entonces no hay temor al Señor, porque temer al Señor es reverencia con acción. Es que nos sometemos a su voluntad. Él es nuestra guía ahora. Y entonces le queremos obedecer. Si genuinamente tú temes al Señor, se relaciona luego con cualquier otro área de nuestra vida, ya sea el dinero, cómo manejo el dinero que el Señor me da, cómo manejo la sexualidad, cómo manejo el matrimonio y las clases y el trabajo y el gobierno y dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en cada una de las áreas que tú pudieras pensar. Nosotros le respetamos, le reverenciamos y luego le seguimos. ¿Recuerdas que Jesús dijo, si tú me amas, entonces ¿qué? Obedéceme, sígueme, ámale, témele. Antes de todo esto, usaban la estrella polar porque miraban hacia el cielo y pareciera que todo se mueve excepto la estrella polar, y entonces ellos podían saber dónde estaban y a dónde necesitaban ir. Así que eso es lo que ellos hacían. Y esto nos da un entendimiento del temor al Señor,
porque nos dice que este temor es el principio de la sabiduría que tú y yo necesitamos para que afecte nuestra vida, cada una de las áreas. Si tú no tienes el Polo Norte identificado, entonces cualquier cosa que tú estés haciendo en tu vida, estás equivocado. Estás fuera de la voluntad de Dios, porque el Polo Norte del creyente, del cristiano, de la persona que quiere seguir a Dios, es el temor al Señor. Y vamos a estar mirando un poco más esto juntos. Yo puedo localizar o puedo ver en mi vida ciertas cosas que estoy desobediente o que he desobedecido precisamente porque el Polo Norte no ha sido el temor del Señor en mi vida, y entonces decido cosas que me alejan y que me hace estar realmente perdido. Hay todo esto, pero el Señor está llamándonos que el Polo Norte sea el respeto y la reverencia que guía a la acción en cada una de las cosas que nosotros sí sabemos de Dios y ya lo ha comunicado claramente. Así que recuerda, Dios no nos debe nada, como dije al principio. Él no es deudor de nadie, pero Él quiere bendecir a las personas que le temen y que le siguen. Y esa es la invitación para ti y para mí, para que veamos qué tipo de bendiciones Él quiere darnos, como va a decir ahora aquí el salmista, todo por su gracia. Hay dos grandes categorías de bendiciones que vemos en este Salmo 112. La primera tiene que ver con influencia. Para aquellos que viven temiendo a Dios, Dios quiere darle influencia. Influencia, en primer lugar, en casa, en su familia. Mira el versículo 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y aquí podemos sacar el principio de que si tú educas a tus hijos a temer al Señor, a que sean sensibles a la verdad de Dios, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia, cada una de las actividades y ministerios? Porque queremos crear contextos donde las personas, cualquier edad, niños, jóvenes, adultos, mayores, se exponen a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso los campamentos, por eso las clases, por eso la escuela bíblica de verano, por eso un grupo de jóvenes, por eso los discipulados, por eso nos reunimos aquí para responder en adoración a Dios. Hay todo esto. Sin esas cosas, si yo no hubiese sido expuesto desde niño en estas cosas, yo no sé de lo que sería mi vida, porque hubo personas que invirtieron tiempo, que me enseñaron, que me predicaron la palabra de Dios, que me retaron, que me animaron. Todas estas cosas marcaron mi vida. Todas estas cosas necesitamos que todos marquen nuestras vidas para entonces nosotros seguir al Señor como Él pide. Ahora, también hay que decir que a padres piadosos les puede ocurrir que salen hijos que rechazan la verdad de Dios. Pero esto no quita que el principio aquí en la Escritura es, y la promesa es, expon a tu hijo ante la enseñanza de la palabra de Dios, porque Dios va a obrar de una y de otra forma. Pon el centro en tu casa el temor del Señor, para que haya bendición del Señor. No son promesas, son principios. ¿Por qué? Porque a veces, como he dicho, a padres piadosos les salen hijos que rechazan la verdad de Dios, pero un padre, una madre puede estar en paz delante de Dios porque siguió esto que vemos en las Escrituras. Dice el Salmo, su descendencia será poderosa en la tierra, porque hay valor y reconocimiento en exponer a tus hijos ante la enseñanza de Dios. Así que hay una influencia en la familia. Hay una bendición que Dios da a la familia de las personas que ponen en el centro de su casa el temor del Señor. La segunda influencia tiene que ver con la comunidad donde vive, con las personas que tú te relacionas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Mira el versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Aquí hay una persona que quiere prestar, en el sentido de que quiere invertir en otras personas, que quiere que verdaderamente ellos crezcan, que vean al Señor, que experimenten lo que tú estás experimentando porque tú genuinamente estás siguiendo al Señor. Hay todo esto. Y hay personas que invierten con su tiempo, personas que invierten con sus palabras, que son generosas, y todo es con el fin no de sacar algo a cambio para sí mismo, sino de que esa persona camine en el camino que Dios bendice,
que experimenta todas estas bendiciones. Mira el versículo 9, reparte, da a los pobres, porque quiere invertir en otras personas. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Así que la gente está alrededor. Y tú que ves a estas personas, quieres bendecirles, quieres influenciarles y quieres ser sumamente generoso. Hacia ahí es donde queremos ir, con cada una de las cosas que tenemos, empezando por el dinero, por donde más duele, y luego con el tiempo, con tus palabras, con tus habilidades, con lo que sea. El Señor bendice este tipo de personas. Por eso tenemos que tener esto en cuenta y hacerlo y ponerlo en acción, porque reverenciamos y respetamos a este Dios. Y mira otra vez el versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. Y mira lo que se va a repetir ahora aquí. Y su justicia permanece para siempre. Reparte, da a los pobres y ¿qué? Y su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Su justicia permanece para siempre. Se repite. ¿Cómo entendemos esto? Nuestra justicia es la que nosotros recibimos por habernos identificados en Cristo. Entonces viene de la gracia de Dios. Viene de Dios gloria y hermosura. Versículo 3. Es su obra y su justicia permanece para siempre. Hay principios y promesas que vienen a nuestra vida porque Dios es como es Él. Porque no nos debe nada. Y además, si quisiéramos que nos debiera algo, pues siempre va a haber tantas carencias, tantas limitaciones que vienen de nosotros. Pero una vez más, Dios hace algo bueno, nos mete junto con Él y eso además tiene un impacto eterno, especialmente en las relaciones unos con otros, en las influencias. Dios bendice para que tú bendigas a otras personas de todas estas diferentes formas que estamos hablando. Dios es quien inicia la bondad dentro de nosotros, porque hay una verdad aquí. Cuando tú te conectas con Cristo y tu vida empieza a seguirle, entonces tienes un impacto en la eternidad, en cada una de las cosas que hacemos, tanto en casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el contexto que sea. Así que este es el primer tipo de bendición que Dios quiere dar a aquellos que le temen y le siguen. Quiere dar influencia en casa y con las personas que tú te relacionas. La segunda cosa, la segunda bendición que vemos aquí en este salmo tiene que ver con seguridad. Él quiere darte seguridad, quiere darte paz, quiere darte propósito. Mira el versículo 4. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Y aquí hay la idea de claridad, de que Dios nos da discernimiento, nos da la paz de esperar a que Dios obre, y cuando obre y nos da las cosas materiales que nosotros necesitamos, porque Dios dice que Él va a añadir cada una de las cosas que nosotros necesitamos, entonces nosotros apuntamos y respondemos en adoración a Dios porque de Él viene todo. Así que las personas que también tratan de temer al Señor y viven de esta forma, también tienen que pasar por pruebas, por dificultades. También tienen que pasar por la crisis del COVID-19 y de la crisis económica, o tú no lo estás atravesando. Claro que sí. Y eso en un sentido sería oscuridad, porque crea mucha incertidumbre. Pero dice que a los que temen al Señor hay una luz, porque el contexto de luz siempre es oscuridad. Y vamos a ver aquí esto juntos. Gente piadosa que decide caminar tras el Señor y que entonces llega luz. Dice que la luz llega porque uno teme al Señor. El versículo 1 empezaba, la segunda parte dice esto. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El deleite es un resultado de pasar tiempo en la palabra de Dios. Y ahora, si sabemos que esto es así, porque el salmista nos lo dice, porque tu experiencia quizás te lo dice, entonces ha de motivarnos a buscar la luz que necesitamos en los días oscuros que estamos viviendo, en las dificultades, sea la que sea que tú estás atravesando en este momento, porque quizás no te han llamado todavía de tu trabajo, o porque parece que no te va a salir un empleo con tanta facilidad, o que ahora lo ves más negro. Pero hay deleite en la palabra, primero porque nos apunta hacia Dios y luego que te pone en espera activa sabiendo que Dios va a responder. Alguien dijo que cada mañana que sale el sol es una demostración que la luz vence sobre la oscuridad. ¿No es cierto esto? Esto es una buena metáfora. La noche puede estar bien cerrada, pero la luz viene.
La mañana viene, el sol sale y no significa en nuestras vidas que Dios nos ha abandonado, porque hay luz que el Señor da, hay seguridad, hay paz, hay dirección, hay propósito. Uno tiene unos ojos que ven mucho más allá de lo que está justamente enfrente. El versículo 6 dice lo siguiente: por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. ¿Tú quieres ser esa persona? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. ¿Tú no quisieras ser alguien que dijeran eso de ti? ¿No tiene temor? ¿No vive con miedo por las malas noticias que pueden llegar a tu vida? No resbalará jamás, será recordado para siempre. Su corazón está firme en el Señor. El salmista nos cuenta que esta persona es segura. Sí identificó como el centro de su vida el temor al Señor. No tambalea fácilmente, no le menean con facilidad porque las cosas lleguen o sucedan. Está segura esta persona porque su deleite está en la palabra de Dios, que no solo se queda hablando del mundo espiritual, sino que hay una conexión con nuestra vida del día a día. Y esto es una bendición. Pero lo que está apuntando el salmista y que nos está tirando de las orejas a unos y a otros es que si no hay temor del Señor, entonces no hay seguridad. Es así de simple. Diciéndolo de la otra forma, el temor al Señor da estabilidad, da seguridad, da equilibrio a todas las demás cosas. Recuerda el marinero que antes de GPS, radio, navegación, miraba la estrella polar para entonces saber dónde estaba. Todo lo demás se movía, pero esa estrella polar daba el equilibrio hacia dónde tenía que ir. De igual forma lo hace el temor al Señor en nuestras vidas. Versículo 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. En el Nuevo Testamento Jesús dejó claro que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué enemigos está hablando? Aquí está hablando de las personas que rechazan vivir con temor a Dios. Y además no solo eso, sino que a mucha gente no le gusta que tú vivas en temor al Señor. Les enfada, les pone mal, les saca de sus casillas a las diferentes personas. Si alguien teme al Señor y tiene influencia y educa a sus hijos y tiene una cierta moral, hay gente que odia esto y se levanta oposición de diferentes formas. Pero lo que tenemos que recordar que no es contra la persona que ha puesto en el centro el temor al Señor, sino que es adversario de Dios mismo. Y también tenemos que recordar que Dios gana al final. ¿No gana Dios al final? Él lo hace. ¿Recuerda Filipenses? Pablo dice que cada rodilla finalmente ¿qué? Se doblará, postrará delante de Cristo. Y todo el mundo confesará que Él es Dios, que Él es el Cristo. Así que no creas la mentira de que vivir colocando el temor al Señor no vale para nada. Eso no te va a ayudar en ningún sentido. No te engañes a ti mismo tampoco, creyendo, yo ya lo he intentado lo suficiente y mi vida sigue con muchos desafíos. Claro, sigue con oscuridad porque seguimos teniendo luz. Seguimos teniendo a este Dios que no cambia, que nos ha dado su palabra, que nos ha dado la luz para luego identificar cada una de las cosas que suceden con propósitos eternos. Así que alaba a Dios porque Él bendice a aquellos que le temen. ¿Tú no quieres ser una de estas personas que deciden hoy vivir en temor al Señor? Él da bendiciones, nos da las bendiciones de influencia, de ser de bendición para las personas que más queremos, de bendición e influencia para las personas que están cerca. Y te da seguridad, te da sentido, te da discernimiento, te da propósito, te da dirección. Chiquito Dios que tenemos, ¿no es cierto? Ahora, la tercera parte aquí del Salmo va ahora a contarnos la reacción de aquellos que no temen a Dios. El versículo 10 dice, lo verá el impío. El impío es el hombre malvado y se irritará, del que estaba mencionando ahora mismo. Crujirá los dientes esta persona malvada y se consumirá, no lo soporta que esto sea así. El deseo de estos hombres malvados perecerá. El hombre malvado sale mucho en los proverbios.
¿Recuerdas haber leído esto? Es la persona que no teme a Dios. Mira, no es solo es que no tema a Dios, sino que no teme a nadie. Vive para sí mismo, hace las cosas que quiere, vive a su manera, de acuerdo a sus deseos, formas, sin importarle nada de lo que Dios pueda decir sobre su estilo de vida. Y el peligro aquí es que muchos creyentes a veces vivimos de esa misma forma, como se caracteriza una persona impía. ¿Vale? Ahora, no le gustan a estas personas ver que otras personas están siguiendo al Señor porque le respetan, le reverencian y entonces lo ponen en acción. Crujirá los dientes, dice. Vemos esto en las Escrituras en diferentes momentos, pero aquí es una expresión de una persona que realmente está irritada, está totalmente cabreada de ver lo que ve. ¿Por qué? Porque tiene los deseos totalmente opuestos a los deseos de Dios. Es un deseo que también encontramos en Génesis 3, porque aquí en el Salmo la palabra deseo, en el versículo 10, es la misma palabra que encontramos en Génesis 3 y además no es una palabra muy común. Hay diferentes formas en hebreo de decir deseo, pero es la misma. ¿Recuerdas en Génesis 3 lo que pasa? Eva fue tentada por la serpiente y vio el fruto. Y dice el texto que su deseo estaba en eso. Ella quería ver ahora lo que Dios veía, entender lo que veía como Dios lo hacía. Quería tener mucho más conocimiento de lo que tenía. ¿Y qué ocurrió finalmente? Que no vio lo que quería. Al contrario, empezó a ver menos. De la misma cosa está hablando Santiago en capítulo 4 cuando dice esto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, deseáis, ¿y qué? Y no tenéis. Y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, aunque te esfuerces con todas tus fuerzas, porque no pedís, porque estás viviendo a tu forma. Te olvidaste del Creador, quien mantiene la vida y que nos quiere bendecir a aquellas personas que pone en el centro de su vida el temor al Señor, que le respeta y le reverencia y entonces pone en acción las cosas que saben. Así que el deseo en el impío, el hombre malvado, la persona que no teme al Señor, nunca se cumplirá. Y Dios dice, mira, pero si tú quieres que tus deseos se cumplan, entonces alinéate conmigo, sígueme a mí, porque yo quiero bendecir a estas personas que dicen esto y que responden en esto. Quiero bendecirte con todo lo que te hace falta. Yo soy la persona que lo va a añadir, porque como dije al principio, Él es un Dios ilimitado, de bendiciones ilimitadas, recursos ilimitados. Así que ocurre todo esto. Ya para finalizar, hay una frase aquí que podemos mantener y recordar porque va a ser importante cuando leamos diferentes partes del Antiguo Testamento. Caminar en el Espíritu en el Nuevo Testamento es lo que es temer al Señor en el Antiguo Testamento. Lo voy a decir otra vez. Caminar en el Espíritu en el Nuevo Testamento es lo que es temer al Señor en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba con sus discípulos en Juan 14? Él pasó mucho tiempo con ellos, hablándoles, enseñándoles, invirtiendo de su tiempo, siendo de influencia, dándoles seguridad, convenciéndoles de pecado, instruyéndoles en justicia. Pero habían ciertas cosas que tenían que cumplirse y para eso era necesario que Él se fuera y que luego viniera ¿quién? Sí, el Espíritu Santo. Él era. ¿Por qué? Porque aunque Jesús es omnipresente, es todopoderoso, es omnipresente, Él se autolimitó. ¿Dónde está físicamente Jesús ahora? A la diestra del Padre. Entonces era necesario que viniera el Espíritu de Cristo, este es el Espíritu Santo, para que ahora empiece a trabajar y a hacer exactamente lo que Cristo haría si estuviera físicamente con nosotros. Por eso beneficia. Ahora mismo hay hermanos reuniéndose en otros lugares, en Santa Cruz, o pudiera ser en Gran Canaria, en Colombia, en Venezuela, donde tú puedas pensar, el Espíritu Santo está trabajando en estos instantes como lo está haciendo con nosotros, los que estamos aquí en la iglesia y tú que estás en tu casa. Así que el temor al Señor guía a la acción. Y entendemos esto por el Nuevo Testamento, que ahora el Espíritu Santo es quien quiere estar guiándonos, moviéndonos, motivándonos a unos y a otros según nosotros necesitamos. Pablo dijo en Gálatas 5, versículo 16,
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, ¿qué significa andar en el Espíritu? Cuando recibimos a Cristo por fe, ¿qué es lo que sucede dentro de nosotros? Dice la Biblia que hemos sido bautizados por el Espíritu, ¿no es cierto? Así que el Espíritu empieza a vivir dentro de nosotros. Nosotros le hemos aceptado como nuestro Salvador personal y empieza a ministrar y a obrar según necesitamos para hacernos más como Cristo. También dice la Biblia que nuestros cuerpos es el templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y somos llenos cuando nos convertimos y somos llamados a seguir siendo llenados por Él. Para eso, en otras palabras, es vivir influenciados por Él. Pero hay una tensión en el creyente, en la persona que ha hecho esto, de vivir en el Espíritu y en la carne, porque dice Pablo que las cosas que quiero hacer, eso es lo que yo no hago. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí está tensión dentro de nosotros. ¿Sabes que para un no creyente es más fácil vivir que para un creyente? ¿Sabes por qué? Porque el no creyente no tiene las dos naturalezas. El creyente tiene la naturaleza pecaminosa y la naturaleza nueva que nos da el Espíritu. Así que por eso leemos lo siguiente en Gálatas 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esto es así, ¿no es cierto? Hay esta tensión, hay todos estos deseos espirituales, pasiones, sueños que vienen de Dios, que vienen por estar deleitándonos en la palabra de Dios, pero que la carne está en contra de eso, para que no lo hagamos, para que desistamos y nos olvidemos y nos metamos en el ciclo de la vida, el rumbo que está llevando la vida. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que esto nos ayuda a entender ahora el Salmo de 112, versículo 10 que hemos estado mirando. Porque dice aquí Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Estos son los deseos de los impíos, de los que no temen al Señor, de los que deciden, yo no te quiero. Yo no quiero que tú influencies mi vida, ni los que están a mi alrededor, ni los que conozco. Y si es así, me voy a enfadar. Y dice Pablo ahora aquí, describe esta lista, que son adulterios. Estos son los deseos que las personas están buscando para satisfacerse, pero que los consumirá porque no lo cumple. La persona que no teme al Señor nunca cumplirá al 100% sus deseos. Hay una frase del mundo de los negocios que dice, es una locura hacer una y otra vez la misma cosa esperando un resultado diferente. ¿No es cierto? El impío está intentando llenar, buscar sus deseos y cumplirlo fuera de Dios, y una y otra vez se da que el resultado es el mismo, que no se cumple, que no hay este deseo realizado ni esta llenura que se busca. Sigue diciendo aquí Pablo, fornicación, inmundicia, lascivia, la sexualidad fuera del matrimonio no llena. El sexo fuera del matrimonio no cumple lo que uno está buscando. Esto es cierto. Puedes hablar con personas porque la gente te va a decir, si están en un contexto de intimidad, voy a buscar este cumplimiento en la próxima relación. Y luego en la otra, y en la otra, y en la otra. Y ves que nunca llega ese cumplimiento. El deseo nunca se cumple. Idolatría. Los ídolos en el primer siglo eran hechos de estatuas de barro o de oro. Quizás hoy en día es la mala ambición para muchos de nosotros. Los deseos que quieren conseguir llenarse sin tener en cuenta a Dios. Pero esto nunca te llena. Esto nunca trae paz. Los planes personales nunca traen la paz y la tranquilidad que todos buscamos. No nos llena. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Si tú estás celoso de alguien, eso siempre trae insatisfacción, ¿no es cierto? Nunca satisface. El hecho de estar celosos es una expresión de que estamos insatisfechos, igual que cada una de las otras cosas que menciona aquí Pablo. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esto en sí mismo son expresiones que no satisfacen, que no te llenan. ¿Por qué alguien bebe? Porque está cabreado con su mundo y está buscando una salida de la realidad que está afrontando. Y sigue diciendo Pablo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
No, porque están viviendo una vida, un estilo de vida contrario al Señor, pecaminoso. Y en algún momento el Espíritu tiene que moverte si tú eres un creyente y te ves que estás en medio de estas cosas. Y si nunca has depositado tu fe en Cristo, esto es lo que necesitas para entonces encontrar la llenura que solo Cristo ofrece. Mira cómo sigue ahora aquí Pablo en el versículo 22 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu, esta persona que teme a Dios, que decide, yo le respeto y le reverencio por quién es Él, las bendiciones se conectan con Él, y yo quiero vivir entonces en acción, en obediencia a este gran Dios. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. La definición misma de cada una de estas cosas son que satisfacen extremadamente. Todo esto satisface. Así que el salmista está poniéndonos delante de la mesa a cada uno de nosotros dos formas de vivir. Una vida que no tiene en cuenta a Dios y que entonces te encuentras una y otra vez con el mismo resultado, insatisfacción en tu vida, porque no temes a Dios, al Creador. Y la otra vida es esta vida entendida por la palabra de Dios, que teme al Señor y que entonces hace lo que sabe que tiene que hacer, porque la palabra así se lo ha mostrado. Dios coge a quienes le temen solo a Él y Él añade todo lo que falta. Todas las cosas materiales que tú puedas pensar, Él las añade. Y esto no es el evangelio de la prosperidad. Esto es tal como leemos en este salmo, de que el Dios con naturaleza y carácter, como leemos en el Salmo 111, siempre añade lo que necesitamos a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar para terminar juntos. Y ponte delante de Dios en transparencia con Él y pídele que si tú estás viviendo una vida que no está temiéndole, que te ayude a cambiarlo, que te dé conversaciones, que te lleve a pasajes, que te dé el coraje de hablar con alguien para que haya un cambio. El Señor te está llamando a que vivas una vida que le temiéndole a Él. Y si tú estás temiendo al Señor ya, y yo te quiero animar, empujar, que tú uses todos los creyentes que conoces, la iglesia, que busques ser lleno del Espíritu Santo, que te recuerdes una y otra vez que el deleite y la luz está en la palabra de Dios para ir adelante juntos. Vamos a orar. Padre, gracias porque en tu palabra encontramos lo que nosotros necesitamos. Y tú nos has llamado a temerte. Gracias porque el Espíritu Santo se está moviendo ahora. Y yo te pido que tú nos ayudes a cada uno de nosotros. Tú sabes lo que estamos atravesando. Tú sabes cuáles son nuestros mayores impedimentos, miedos, incertidumbres, vergüenzas. Señor, te pido que tú nos convenzas a todos a vivir una vida temiéndote a ti, que te respeta, que te reverencia y que entonces pone las palabras estas de adoración en acción. En el nombre de Jesús, oramos estas cosas. Amén. Pues le damos muchas gracias a Dios por su palabra y también a Dani por exponerla a nosotros. Y vamos a ir concluyendo este tiempo de culto que estamos teniendo y vamos a hacerlo respondiendo a Dios también en la adoración, por lo que hemos oído, y vamos a hacerlo con una última alabanza.
terminar entonces con una oración. Señor, gracias porque tú has estado en medio nuestro, Señor, hemos podido sentirte, Señor, y también nos has hablado en nuestros corazones, Señor. Gracias por lo que tú haces en nosotros, Señor, continuamente, Señor, y te pido que todo lo que hemos oído hoy, Señor, lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos también en práctica, Señor, y te pido que sigamos queriendo acercarnos más a ti, Señor, en el resto de la semana, en nuestros quehaceres diarios, Señor, y que podamos crecer en conocimiento de ti, Señor. Te pido que tú nos cuides a todos, Señor, y que nos bendigas. En el nombre de Jesús.